Bien, buenos días con todos. Vamos a ir revisando entonces estos temas que les he referido con anterioridad. ¿De dónde comenzamos? Usted puede ir poniendo visto, subrayando, esto vamos a ver, esto hay que tomar en cuenta, como usted desee. Vamos a ir recapitulando, no es la idea de ir nuevamente haciendo. Pero si usted no tiene algo de lo que estamos viendo, puede ir complementando, que sería lo óptimo, ¿no? Comenzamos desde Grecia y Roma, sus aportes principales, la caída del Imperio Romano y todas estas consideraciones. Por lo tanto, comenzamos con Grecia. Vamos a ir visualizando. Recordemos un poco qué decíamos sobre Grecia, qué era lo más importante en la influencia del pensamiento y todas estas consideraciones. Entonces, partamos de ahí. Vaya revisando sus apuntes de historia y vamos tomando en cuenta algunos elementos. Primero, nosotros revisamos que la gran influencia de los griegos ha sido la filosofía. Tenemos propiamente una materia que se refiere a esto, por eso hemos ahondado solo con el comienzo de la filosofía, hablando un poco de Tales de Mileto y estas consideraciones relacionadas. Pero en general, podemos puntualizar que la parte más relevante es aquella donde Grecia ha sido una gran influencia en general a la consideración de la humanidad. ¿Cómo se conforma directamente Grecia? Son una serie de polis. Y dentro de las polis se fue generando un tema que también es otro o es otra influencia importante, la democracia. Esta democracia varía con la que no conocemos hoy, ya sabemos las razones por qué, principalmente porque era una democracia directa. Dentro de esta consideración, entonces, dentro de las polis, que eran ciudades, estado, se van conformando un sinnúmero de instituciones y funciones que vimos nosotros con anterioridad. Solo estoy recalcando algunos elementos importantes. Vamos a ir tomando en cuenta. Entonces vamos con las instituciones y las funciones. ¿Qué instituciones revisamos? Ayúdeme, María. De ahí voy con los que no les veo. Me voy preguntando a quién no le veo y en base a eso pongo la lista. No importa que se equivoque, pero no hay opción de que no conteste si está en la clase. Vamos a ver, María. Alicia, espera un ratito, ya busco. Claro, claro, claro. Vamos viendo. Primero quiero saber, busca y me cuenta, ¿ya? Si estamos. Señor Vizcarra, ¿está? ¿No? A ver, vamos a Andrés con una, ¿ya? Y de ahí María me da la otra mientras busca. Una institución, Andrés. Los estrategas. Ya, vamos con los estrategas. ¿Cuál era la función de los estrategas? Dirigentes de la polis, gobierno y militar. Ya, eran dirigentes de las o de la polis, vimos ciudad-estado, en asuntos de gobierno y militares. Listo, primera parte. Vamos a ver. Entonces, María, encontró cuál es otra institución, ya sabe a qué se refiere. La asamblea. Asamblea. ¿Cuál era la función o quién conformaba la asamblea? Los ciudadanos con más de 18 años. Ya, conformada por
los ciudadanos con los mayores de 18 años. Sus miembros, adicionalmente a lo que se dijo, sus miembros votaban las leyes. Ok, vamos a ver. Ahora sí que no le veo. Señor Vizcarra, ¿está? Byron. No, no está. Pablo, Piedra, ¿está? Sí, listen. Vamos, ayúdeme, Pablo. Otra institución. Estrategas, asamblea. ¿Cuál más? Trámites y servicios. ¿Perdón? Trámites y servicios. Trámites y servicios. No me acuerdo de esta institución. Trámites y servicios. ¿Alguien en contra? Arcontes. Arcontes. Gracias. Arcontes. ¿Funciones de los arcontes? Los encargados administrativos y religiosos. Encargados administrativos y religiosos. Bien, vamos a ver quién más. Yamilet. El Consejo de los 500. El Consejo de los 500. Consejo, gracias. Consejo de los 500. Función. Es el cuerpo encargado de dictar sobre la justicia y las relaciones. Ya, muy bien. Cuerpo encargado de dictar leyes y de dirimir sobre la justicia, sobre cuestiones exteriores y demás elementos. Pero a grandes rasgos podemos puntualizar esta perspectiva. Madeleine, última institución. Madeleine, ¿está ahí? Sí, licen. Última institución. ¿Cómo se llama? Tribunal de los Elistas. Tribunal de los Eliastas, ¿ya? Eliaístas. Está bien, no hay problema. Tribunal de los Eliastas. ¿Cuál era la función? Ciudadanos encargados de establecer justicia en materia civil y penal. Ya, muy bien. Encargados de establecer justicia en materia civil y penal. ¿Listo? Fácil y sencillo. Estas son las instituciones, las funciones que cumplen ¿en base a qué? En base a las conformaciones de las polis gracias a la democracia implementada por los griegos. La democracia se apuntala en Grecia como el gobierno que inicia con Pericles, dentro de la consideración democrática, o mejor dicho, ahí se fue dando ya de forma mucho más eficiente. Eso, las polis, vemos las funciones, vemos los principales aportes, la filosofía y la democracia. Ahora vamos con la siguiente temática, en cuanto a la mujer. ¿Cuál fue el rol de la mujer en la antigua Atenas? Recuerden que en Atenas fue diferente que en Esparta, ¿sí? En Atenas, ¿cuál era el rol de la mujer? Hagamos un cuadro comparativo mejor, mucho más sencillo
de visualizar para no estar haciendo tanto. ¿Ya? Entonces, rol de la mujer. Y ponemos aquí Atenas y Esparta. Vamos a ver quién más. No les veo por ahí preguntando. Joseph López. ¿Está ahí? Sí, le dije, sí. Déjame lo busco. Vamos, rol de la mujer en Atenas. ¿Listo? A ver, vamos. Búsqueme de Esparta, entonces, mientras... Lice, A ver, dígame. en Atenas las mujeres no poseían derechos y eran amas de casa. Ya, entonces estaban principalmente dedicadas a las labores del hogar o eran amas de casa, es lo mismo. No poseían derechos, no eran consideradas sobre todo no ciudadanas. ¿Sí? ¿Algo más sobre las mujeres o el rol de las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres de la aristocracia? ¿Era igual que la gente común, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasaba con las mujeres de la aristocracia? No se olvide, las mujeres de la aristocracia por lo menos tenían algunos privilegios. Por lo menos, aun cuando debían asistir con sus maridos, podían asistir a actos públicos. Y recuerden que muchas mujeres fueron también o estuvieron ligadas a los procesos de la filosofía porque tenían otro estatus social. Ustedes pueden revisar, además de las no ligadas a Atenas, hay otras mujeres de los epicureístas que estuvieron ligadas a estas perspectivas. Entonces, depende mucho de la situación. Y en cuanto a Esparta, ahora sí, cuénteme, Joseph. Ya le di tiempo para que revise. Esparta, rol de la mujer en Esparta. Eran consideradas ciudadanas solo si eran fuertes. Ya, entonces, ¿qué determinaba? Era la fuerza, pero sobre todo tenían la posibilidad de ser libres. Todos los que podían pelear en Esparta eran considerados parte de la propia Esparta. Obviamente yo he puesto elementos puntuales. Siempre es importante puntualizar algunos elementos. Acceso a la educación también tenían las mujeres, lo que en Atenas no sucedía. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ahora, no se olviden, existieron y vimos 3 mujeres importantes, Safo, Aspasia de Mileto e Hipatia de Alejandría, donde es sumamente importante reconocer a Hipatia de Alejandría. Ayúdeme, Natalia, que era justamente alguna vez salió esa pregunta, Lisen no nos dio. Hipatia, ¿qué era? Era una Hipatia, llevó a cabo, era una matemática de los movimientos de astros descritos, las tablas, y estudió en Atenas y Roma en la escuela napolitana, y no es que no tengo la información. Era filósofa. Estudió filosofía, matemática, astronomía en Alejandría. Nació en el 375 después de Cristo. ¿Por qué le dije? Porque
Había una pregunta una vez en filosofía que decía, ¿Hipatia de Alejandría qué era? ¿Bibliotecaria? Entonces ustedes como dijeron, la biblioteca de Alejandría, pusieron bibliotecaria, cuando era filósofa. Por eso pregunto, no nos hemos acordado, ya me acuerdo, esa era, creo que la primera evaluación o la segunda. No se olviden de Hipatia de Alejandría. ¿Por qué razón? Tuvo una muerte muy trágica. Fue realmente asesinada por fanáticos religiosos. Hipatia de Alejandría era de la escuela neoplatónica, estudió filosofía, su padre fue profesor de la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca no es como la conocemos ahora, una biblioteca simplemente donde hay libros y yo puedo ir a consultar. Era más que eso, era prácticamente una especie de universidad. No diríamos que universidad, porque la universidad nace en la Edad Media, pero de todos modos es una especie de universidad, de una gran biblioteca donde un montón de personas podían ir a compartir, opinar, dar su criterio. Uno de ellos era el padre de Hipatia, que le permitió tener acceso a toda esta consideración de la filosofía, los argumentos. Entonces, es importante recordar a Hipatia de Alejandría. ¿Qué legado nos deja entonces el mundo griego? Nos deja la filosofía, la democracia, la arquitectura. También es un elemento importante a recordar de la gran influencia de los griegos. Hemos sintetizado de manera rápida algunas partes. Obviamente quedan algunos otros elementos a tomar en consideración, pero son los elementos más relevantes. Ahora, dentro de esta perspectiva, propiamente, vamos a ir puntualizando el periodo romano. Vamos con Roma. Revisamos nosotros 3 periodos romanos y sus características y época en la cual se dio. Entonces vamos con 3. Vamos a ir puntualizando. Por lo tanto, vamos a ver periodo y bueno, más que características, fecha del periodo. ¿Cuál fue el primer periodo de la época romana? Sigo preguntando. Jácome. ¿Está ahí, Jácome? Sí, Liceo. Vamos, primer periodo de la época romana. Histórico. Me va a mandar a consultar, entonces no va a poner el primer periodo de la época romana. Vamos con el segundo periodo de la época romana. Ayúdeme. Démosle la oportunidad a Andrés, a sus compañeros. Y me ayuda con la fecha, Andrés, ¿ya? Ayúdeme, Emily. Periodo, segundo, no el primero, el segundo, ya el primero va a consultar a José. No sé, creo que República. Sí, muy bien, República, sí sabe. Sí sabe. Vamos, Andrés, fecha de la República. Del 509 al 27 antes de Cristo. Ya, muy bien. Del 509 al 27 antes de Cristo. Esto es una de las épocas más importantes, la republicana, no solo porque Roma se expandió, sino principalmente porque tomó o retomó los elementos de la democracia griega y los implementó para ir conformando una república, y de ahí viene propiamente el término república en la actualidad. Siguiente elemento. Stephen Mora. Después de la república, ¿qué vino? Y con eso vamos cerrando. Ahí vemos el resto después. Stephen Mora. Después de la república.
¿No está Steven? Cuénteme, por lo menos aquí estoy, diga. A ver qué me ponen en el chat. No hay problema, póngame ahí en el chat. No puede prender el audio, Steven, no hay inconveniente. Póngame ahí el periodo, nada más. No pasa nada, yo leo. Póngame el periodo, tercer periodo. Ya, ahí está, por si acaso. puedo decir yo. Puede decir usted. ¿Quién dice yo? ¿Es imperio o monarquía? José, bueno. Imperio. Ya dijo la otra, monarquía. Ayúdame, Ismael. Fecha de la monarquía. Del 753 al 509 antes de Cristo. Gracias, 753 al 509 antes de Cristo. Ah, sí. Ya. Vamos. El imperio, en cambio, ¿de qué fecha a qué fecha? Y con eso cerramos, con eso concluimos. Fecha cualquiera. 27 antes de Cristo al 395 después de Cristo. 300, ya, muy bien. Aquí una aclaración, esa es la fecha justa donde va acabándose el imperio realmente, porque nosotros considerábamos que hay dos sucesos dentro del imperio romano. La caída del imperio romano y su división, que se da del 27 al 395, como dijo la compañera, 27 antes de Cristo y 395 después de Cristo. Y la que va del 395 más allá del 400, cuando ya se divide realmente el imperio romano en dos fracciones. Por lo tanto, nos quedamos con esta perspectiva. Continuaremos revisando Roma. No se olvide, por favor, vaya teniendo sus apuntes. Por lo tanto, al finalizar, simplemente lo que vamos a necesitar es generar un recuento. Es decir, lo que tenemos en el cuaderno, la evaluación, no es más. ¿Sí? Así que, por favor, atentos. Bien, jóvenes,